Hola, ¿hay alguien ahí? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang, that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read, and we sing, Muy buenos días, muy buenos días. Son las 8:30 de la mañana en la península, porque me reprochan en Facebook que he dicho antes son las 8:30 de la mañana en España, pero son las 7:30 en las Islas Canarias. En Santiago de Chile son las 4:30 de la madrugada. En la Ciudad de México es la 1:30 de la madrugada. En Buenos Aires, Argentina, las 4:30 de la madrugada. En La Habana, Cuba, las 2:30 de la madrugada. Y luego veremos qué hora es también en Nueva York, porque hoy tendremos que hablar de Estados Unidos. Sabéis que Mariano Rajoy viaja a la Casa Blanca, va a ser recibido por Mr. Obama y lo recogen algunas portadas de periódicos, así que hablaremos de ello. Mientras se va incorporando la gente, porque ya lo expliqué la semana pasada, claro, el objeto del programa es que irrumpe en Twitter, en Internet, en Facebook, interrumpe a esta hora, pero hasta este minuto no se sabe en qué dirección, prácticamente. Así que la doy a conocer vía Twitter, pero eso hace que la gente se vaya incorporando lentamente. En estos primeros minutos es bastante probable que seamos 2, o 3, o 10, o 5. Bueno, veo que son un poquito más porque veo que se está conectando Manu, veo que se está conectando Menudo Tiarro, Félix también lo anuncia, dice Ana María Iglesias. Aquí estamos otra vez, buen lunes, Radio Cable en directo. Mano Rincón, Ruth, dice que está preparando la cafetera. Vosotros sois la resistencia. Estoy acordando, el otro día mi amigo Guille presentó su portal de internet soypoeta.com, al que os guste la poesía tenéis que visitarlo. Bueno, pues hizo un acto muy solemne en Madrid, en el Ateneo, y entonces vino el Premio Nacional de Poesía, vinieron algunos poetas, y me pidió que participase en el acto y contase alguna cosa, ¿no?, relacionada con la globalización, internet, las nuevas tecnologías. Y me estaba acordando porque allí pensé en una fábula que probablemente muchos la conozcáis. Yo la verdad es que la descubrí a través de Juan Carlos Monedero, pero me parece una fábula formidable. Es una fábula de Betiño que dice que se inició un enorme incendio en el bosque y todos los animales salían huyendo. La gacela salía huyendo de las llamas, el elefante con todo su gran poder huía preocupado por el peligro, el león corría, pero había un pequeño colibrí que afanosamente iba hacia un charquito, cogía unas gotitas de agua con el pico, se iba hacia las llamas, las depositaba el agua, volvía de nuevo al charquito, y entonces el león se le acercó y le preguntó: ¿pero qué estás haciendo, colibrí? ¿No ves que no vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí contestó: ya sé que solo no puedo, pero estoy haciendo mi parte. Bueno, pues para todos los que vais a hacer vuestra parte hoy, que comienza la semana, en este lunes, que parece muy larga, mirando hacia adelante, quedan todavía 5 días de actividad, un saludo muy fuerte. Estamos escuchando The Grey Heavens, Silver. Es una canción que puedes encontrar en internet porque su descarga es gratuita, porque pertenece a la licencia de Creative Commons, y que además es una canción enormemente optimista, por eso nos sirve todos los días para comenzar con el programa.
Pepe González Arenas dice, emitiendo de radio en directo, nos está escuchando Pepe. Miss Honky, café calentito y la cafetera de fondo, empezando el día con el repaso a las portadas de Radio Cable. Un saludo, buenos días, Miss Honky. Gurade, se echará unos bailes con Rajoy, efectivamente. Mariano Rajoy visita la Casa Blanca Obama, aunque pone un link que no puedo abrir en este momento. Marisol Solet dice en Twitter, buenos días, qué frío, estoy esperando al chico del butano. Menos mal que el café está calentito. Sí, señor, aunque esa reflexión que has hecho, Marisol, da para algún comentario. Lo dejaremos. Comentario irónico, se entiende. Bien. Venga, que empieza la semana. Debe estar muy nervioso el señor Mariano Rajoy, sin duda. That we are not as divided as our politics suggests, that we are one people, we are one nation, and together we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you. Obama, el día que recibe el Premio Nobel de la Paz, lo agradece pronunciando un discurso de alabanza de la guerra justa y necesaria contra el mal, casi con las mismas palabras, él seguramente lo ignora, no lo sabe, que había usado Ginés de Sepúlveda, el jurista español del siglo XVI, XVII, qué sé yo cuánto, había usado para justificar la guerra contra los indios. Casi las mismas palabras, solo que en aquel tiempo el mal no estaba en los países que contenían petróleo y gas, sino en los que contenían oro y plata. Sí, a veces los tiempos parecen conectados. Dice Marisol Solet, continúa en Twitter, dice, lo tendré en cuenta, decía antes que estaba esperando al del butano, y le he dicho que eso se prestaba a muchas interpretaciones. Pero luego te diré, Marisol, que lo de los iconos, en fin, luego igual el del butano no está tan fornido como dicen las leyendas. Bueno, vamos a ver las portadas de los periódicos. Ya sabéis que yo las descubro con vosotros en el mismo minuto. Esta es la hora que yo dedicaba a abrir la prensa por las mañanas, y ahora, en lugar de hacerlo en casa en el salón, pues lo hago metido en mi estudio y conecto el micrófono para que las podamos comentar conjuntamente. Y estoy viendo la portada del diario El País, que dice que Urkullu se ofrece a la Moncloa como garante del final de ETA. Lleva también el diario El País una fotografía: Israel despide a Sharon. Y también habla de la noticia que comentábamos al principio. Rajoy viaja a la Casa Blanca en busca del aval a sus reformas. Obama recibirá hoy al presidente tras el fin de la recesión. Me contaban algunos periodistas que acompañan en la comitiva, porque en la comitiva van también empresarios, digamos que es una comitiva importante que no se va a limitar exclusivamente también a la recepción con Obama, sino que va a tener allí otra serie de encuentros porque pretenden reavivar un poco la marca España. Y me contaba un periodista que el papeleo que han tenido que hacer para acudir es formidable, que han estado días y días yendo a la embajada para resolver lo de los visados. Bueno, también el periódico El País dice: Valls se crece ante el ocaso de Hollande. Es que Hollande tiene un lío montado, dice el periódico El País. La vida privada del jefe del Estado francés agrava su calvario político, porque allí un periódico difundió unas fotografías de Hollande con un amante o con una novia que se ha echado, y esto ha sentado fatal a Hollande, la intromisión en su vida privada, y bueno, tienen un tinglado político montado espectacular. El PSOE sopesa presentar a Valenciano a las europeas. La número 2 simultanearía su escaño y su cargo. Pues no me extraña, porque ciertamente en las últimas semanas, no sé si hago bien en contar esto, pero es así, es cierto. En las últimas semanas había bastante actividad política en torno a Elena Valenciano, había bastante movimiento, de lo que se deducía que estaba preparando algún movimiento político, ¿no? Pero con comidas, con periodistas, yo tuve la oportunidad de comer con ella y debo decir que saqué bastante buena impresión, pero esto explicaría muchas cosas. De todas formas,
tendremos oportunidad. Se lo preguntaremos, a ver si le pegamos una llamada en esta semana o en la siguiente y si accede a hablar con nosotros. El periódico ABC. Urkullu ha cometido un error. Es una entrevista a Arantxa Quiroga, la presidenta del Partido Popular del País Vasco, en una fotografía paseando por la playa de La Concha, en San Sebastián. Más allá de otras consideraciones, qué bonita es la playa de La Concha de San Sebastián. Acusa al PNV de dar cobertura al proyecto totalitario de ETA en lugar de defender la libertad. Dice también en portada del ABC, refiriéndose a Arantxa Quiroga. También lleva otro titular, otro tema, más intenta burlar la ley que permitirá rotular en español. Esto preocupa mucho al ABC y he visto de un vistazo, no he profundizado, pero he visto que también lo lleva en el editorial. Y después dice, simplificación en las contrataciones, existen 151 modelos de contrato laboral y no 4, como dice Empleo. En fin. El mundo necesita a Nelson Mandela. Lucharemos por nuestra libertad. Y ya no le tengo miedo a nadie. Nadie nace odiando, porque para el corazón humano es más natural amar. Bueno, veremos esa película, habrá que ir al cine a verla. Es un anuncio que ha saltado porque sí, no es que lo haya preparado yo, porque, en fin. Rubalcaba inventa un órgano para controlar las primarias, dice el periódico El Mundo. Estará formado por 11 miembros, 5 elegidos por la Ejecutiva y 6 por el Comité Federal. Cada candidato tendrá que reunir un 5% de los avales. Cuando digo que el anuncio ha saltado, no lo digo de broma. Es que al abrir la portada del diario El Mundo ha saltado eso. Y entonces he escuchado, pero como me ha parecido que era, en fin, sobre Mandela y que era bonito, pues lo he dejado correr. Pero bueno, el caso es que El Mundo lleva a su portada a Rubalcaba porque dice que se está inventando un órgano para controlar las primarias, porque la tesis que sostiene el periódico El Mundo es que Alfredo Pérez Rubalcaba estaría maniobrando para poder presentarse él, o por lo menos que las primarias, que el calendario de las primarias fuera lo suficientemente complicado como para que él mismo tuviera alguna oportunidad. Es la tesis que defiende el periódico El Mundo. Y también dice en portada, quien salió en defensa de Zulueta ha respaldado la estrategia de la banda. Lo dice entrecomillado. Dice que Patxi López pone en su boca unas palabras: los etarras han dejado el terrorismo no por convicción, sino porque han visto que no tienen nada que hacer. También lleva otro titular: más de 3.000 ayuntamientos afloran facturas ocultas por valor de 1.012 millones. Y lleva otro titular a 4 columnas que dice: la sociedad que compró el ático de González comparte testaferros con Correa en Panamá. El Mundo tiene un asunto no resuelto con Ignacio González, porque no deja de... En fin, veremos a ver qué recorrido tiene esto. Nacho Hernández dice: Eduardo Madina, próximo candidato, por favor, ¿es posible? También dice: lamentable lo de Hollande. La caverna de Platón, dice: menudo tiarro buscón. Bueno, sobre lo de Eduardo Madina, pues veremos a ver cómo desarrollan el mecanismo de primarias en el Partido Socialista, ¿no?, para elegir candidato a presidente de gobierno, y veremos a ver además quién es el secretario general. Yo no conozco tan en profundidad los mecanismos del PSOE, así que desconozco qué oportunidades tiene Eduardo Madina. A mí me parece un buen político, especialmente porque probablemente por su edad no es tan joven. Felipe González llegó a la presidencia del gobierno prácticamente a esa edad. No, de hecho llegó más joven, o prácticamente a la edad. Pero independientemente de eso, el Partido Socialista se encuentra en un momento complejo, ¿no? Y con enormes tensiones internas, y hay gente que parece que no está dispuesta, aunque estén diseñando mecanismos para participar, ¿no? En fin, no me voy a meter en jardines porque además en esto hay muchas batallas, ¿no? Pero yo creo que Eduardo Madina sí podría ser un buen candidato. Yo creo que a este país le vendría muy bien una regeneración integral en todos los partidos políticos, ¿no? Primero porque hay una generación política, no toda, además hay gente muy mayor con una enorme experiencia, pero hay una generación política
debiera dar paso, ¿no? Debiera pasar en el PP, debe pasar en el Partido Socialista, porque están demasiado prisioneros del efecto y del fenómeno de la transición, ¿no? Se necesita gente nueva, gente con ideas, ¿no? Yo creo en el Partido Popular Vasco, por ejemplo, vemos algunos nombres bien interesantes, ¿no? Entre los jóvenes. En el Partido Socialista los vemos, es obvio. Eduardo Madina, por ejemplo, es uno de ellos, la propia Carmen Chacón. Pero es muy difícil que puedan romper la barrera del... Porque, claro, hombre, en fin, bueno, ya hablaremos de eso cuando hablemos del Partido Socialista. Y vamos a ver más portadas de periódicos. La Razón dice: Rajoy busca en Estados Unidos recuperar 1.000 millones anuales de inversión, y para eso dice que hay algunos asuntos pendientes que va a intentar... Bueno, solamente tienen 1 hora de entrevista, tienen 60 minutos, así que lo que tenga que decirle, y deduzco que en esos 60 minutos estará muy preocupado el señor Obama por otros asuntos, entre ellos, por ejemplo, las crisis en España derivadas de lo territorial, que seguramente le preguntará también, ¿no? Dice La Razón: el presidente visita a Obama para vender los logros económicos de España. España recibía antes de la crisis 1.700 millones de euros, que se han reducido a una media de 700. Los empresarios de nuestro país quieren elevar de 40.000 a 50.000 millones su presencia en ese mercado. Y son algunas de las cosas que se van a abordar en esta visita. También La Razón lleva un titular de un tipo rompiendo un escaparate y dice: el aquelarre radical se traslada a Burgos. Grupos violentos se adueñan de la protesta vecinal contra la construcción de un bulevar y vuelven a justificar la nueva ley de seguridad ciudadana. Ya aprovecha La Razón para justificarla de paso en portada. Bueno, también cuenta La Razón en portada, dice: Zulueta contactaba directamente con los jefes de ETA, Pla y Sorzábal con mensajes encriptados. Dice Jesús Manzano en Twitter: nuevo hábito, comenzar las mañanas escuchando La Cafetera, al micro radiocable. Gracias, Jesús, un abrazo muy fuerte. Miss Honky, no es tanto que haga falta juventud en los partidos, sino otras actitudes, honradez quizá. Sí, es difícil, porque cuando lo expreso generacionalmente, además no es justo tampoco, porque mucha gente, ya lo he dicho en alguna ocasión, una de las personas más jóvenes que yo conozco es Iñaki Gabilondo. Conocí con una cierta intensidad a José Saramago y era una de las personas más jóvenes a las que he conocido, ¿no? Porque se puede ser joven de pensamiento y no necesariamente joven de edad. Pero cuando hablo de renovación generacional, digo que tiene que existir ese espíritu, ¿no? De comprender que tienes que estar más pegado a la ciudadanía, y probablemente eso te lo da la juventud. La edad lo que te da es la experiencia y te da otras cosas maravillosas, pero no lo digo con el ánimo de excluir a nadie, porque además con frecuencia en algunas tertulias suelto lo de lo generacional y despierta mucha susceptibilidad, especialmente en algunos compañeros de tertulia que pertenecen a la otra generación. Pero no lo digo con ese ánimo, porque de verdad que yo reconozco la experiencia, pero creo que tiene que haber espacios compartidos. La experiencia debe ir caminando de la mano con de la juventud, porque son los que vienen con fuerza. Y cuando hablo de la juventud ni siquiera hablo ya de mi generación, que yo ya estoy en los 40, pero los que vienen por debajo vienen bastante bien preparados. Dice Rubén Serrano: los de La Razón viven en un mundo paralelo. Dice Dani Ramírez en Twitter: La Razón haciendo combo, reminiscencias de ETA, justificación de la ley de seguridad y criminalización de la protesta. Sí, es un poco lo que simboliza esa portada. Bueno, y terminamos con la portada de La Vanguardia. Dice: Rubalcaba pide la reforma territorial en el Congreso. Carta del líder del Partido Socialista a Posada para abrir el diálogo en una ponencia parlamentaria. También dice La Vanguardia: los socialistas buscan sortear el no del PP a una constitución en clave federal, y el uso del bus despega en Barcelona dejando atrás años de crisis. Después lleva una fotografía del Papa
Dice, bautizo papal de la hija de un matrimonio civil. El mismo día que nombraba a sus primeros 19 cardenales, Francisco volvió a sorprender al bautizar a la pequeña Julia. Los padres solo están casados por lo civil. Bueno, lo del Papa la verdad es que es bastante singular. Me gustaría un día que lo abordásemos, porque está lanzando una serie de mensajes. Yo no sé si es un genio del marketing o es un convencido de la necesidad de la transformación de la institución de la Iglesia, pero no sé, que haya gente como Pablo Iglesias, sabéis, el profesor de la universidad, que ahora participa en muchas tertulias, que haya manifestado en internet no voy a decir tampoco pero sí su satisfacción con los gestos del Papa, pues demuestra que por lo menos en términos de gestos Francisco me parece un Papa muy transversal, ¿no? Que agrada a muchos tipos de personas, ¿no? Me parece un fenómeno bastante singular, del que un día podríamos hacer un especial con alguien que entienda profundamente la vida de la Iglesia y nos lo cuente y nos explique a los que estamos un poco ajenos a ese mundo. Bueno, escuchamos a Carlos Fuentes. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. Este es Josh Woodward, la canción se llama Let It In. Luego pongo todas las canciones porque, como os dije, son de Creative Commons y vamos a contribuir a difundir esa forma de entender los derechos de autor, y estos músicos lo que piden es reconocimiento. Luego puedes comprarles el disco también. De hecho, yo voy a encargar varios, unos en CD y otros comprándoselo, pagándoselo, porque creo que es una forma además de premiar esa música que es maravillosa. La estamos escuchando y es Josh Woodward, Let It In. Luego pondré todas las canciones que hemos utilizado, las pongo debajo del audio cuando lo colguemos para ser descargado. Dice, no, Fernando, no caigas, no entres a defender al Papa. Bueno, no se trata tanto de defender o de criticar, ¿no? Sino de reconocer cuando los gestos son gestos honrosos y las conductas son honrosas, y no creo que sea negativo hacerlo, ¿no? Manu Rincón, el más joven del Partido Popular, Gallardón, hasta que le dieron el ministerio, es verdad. Si hablamos solamente de asuntos generacionales, a veces se pueden cometer enormes errores. Marc Mayo, buenos días, qué bien que sigas ahí. Grande Fer, gracias a ti, Marc Mayo, grande tú. Y también dice, dice Dani Ramírez, hay un Ford Apache sobre el tema que es interesante de ver. El Papa no quiere perder a los pobres, la Iglesia Católica no se lo puede permitir con el número de pobres creciendo tanto. Y dice Gurade también, no es mal Papa, pero con el mensaje contra el aborto, los preservativos y el divorcio. Él sabe que no entrará en la Europa laica, pues seguramente también. Bueno, vamos rápidamente con los editoriales. Dice La Razón, que llevaba portada el viaje de Rajoy a la Casa Blanca, dice, el viaje de Rajoy demuestra, esto en el editorial ya, el viaje de Rajoy demuestra que Estados Unidos confía en la recuperación española, dice La Razón, que hace una loa a la situación económica de España, dice que está mejorando, bla, bla, bla. Y después afirma la importancia que se da a la dimensión económica de este viaje, queda perfectamente reflejada en la nutrida representación empresarial que acompaña al presidente del gobierno. Efectivamente es que viajan diversos empresarios, pero esto es bastante frecuente, esto no ha sucedido por primera vez en este viaje. Y dice, en el aspecto político habrá conversaciones sobre el escudo antimisiles, con centro de mando en Rota, un viaje que, más allá de la foto, tiene indudable trascendencia en la recuperación de la confianza y la imagen exterior de España. Pues efectivamente aquí el Ministerio de Asuntos Exteriores ha echado todo
todo su trabajo, ha puesto todo su empeño en que salga adelante porque saben del deterioro de la marca España. Y este mismo tema lo lleva también en el editorial del Periódico de Cataluña. Lo que pasa es que el Periódico de Cataluña pone el foco en algo de lo que hablábamos la semana pasada y que además es curioso que no lo estén recogiendo los periódicos con mayor intensidad, porque es un asunto enormemente trascendente, ¿no? Dice, Rajoy busca el aprobado de Obama sus reformas económicas y dice, sin duda este es el viaje más ambicioso de Rajoy, en el que espera poder explicar una versión puesta al día del España va bien. Dice, pero sería una mala noticia que el aval que Rajoy busca en la Casa Blanca a sus reformas pasase por un compromiso sobre el transporte de armas químicas sirias o el almacenaje de los residuos procedentes de su destrucción en algún lugar de Tarragona, porque efectivamente está en debate que se procesen los residuos de armas químicas en Cataluña o bien se almacenen allí. Y ya, hombre, yo no sé, señor Obama, pero lo de terminar nosotros siendo el basurero de las armas químicas del mundo, ya podemos ir a vender las excelencias de la economía, pero ¿a que no las meten en Wisconsin? ¿A que no las entierran allí? Por Obama es un tipo por el que siento una enorme curiosidad. Ahora voy a contar... Bueno, había contado una parte ya, porque sabéis que montamos una página aquí en Radio Cable que se llamaba An Interview with Obama, pidiendo una entrevista con Obama. Y se lo hicimos llegar por diferentes medios. De hecho, conseguimos que un senador, en una cena de senadores con el presidente norteamericano, le entregase una nota diciéndole que le queríamos entrevistar. Porque Radio Cable, otra cosa no. Pero nos hemos especializado en las entrevistas de hack, en las entrevistas hacking. Como nadie confía en nosotros, pues entonces lo que hacemos es irrumpir en la vida política. A Zapatero incluso terminé enviándole una paloma mensajera, que es una historia que ya contaré algún día, y le llegó, y se la regaló a sus hijas, pero ya os contaré esa historia otro día. Pero bueno, el caso es que a Obama hemos intentado muchas formas de entrevistarle. Una de ellas, que le entregaran una nota, pero hemos incluso planificado poner un anuncio en el Washington Post a página completa diciendo que le estábamos buscando. Hemos puesto mensajes a todo el gabinete vía Twitter, mensajes personales a todos los miembros de su gabinete, desde las telefonistas hasta... Incluso pensamos contratar un avión y escribir el mensaje en el cielo, pero nos parecía que lo de los aviones por ahí por Washington no iba a ser muy bien interpretado. Y la última cosa que hice, que tuvo respuesta el jueves pasado, porque hasta ahora habíamos echado la caña y ya habíamos dado por hecho que nunca íbamos a conseguir la entrevista con Obama. Pero el secretario de prensa hispano de Obama es un tipo que ha estado en su gabinete hasta hace muy poquito tiempo. Y entonces yo escribí un post en Radio Cable, no abierto al público, sino al que se accediera vía Google, en el que ponía con su nombre y apellidos, le estoy buscando a usted, al jefe de prensa hispano. Y entonces le explicaba allí, mire, he intentado todos los recursos, pero sé que algún día usted buscará su nombre en Google y llegará a este post. Que sepa que estoy buscando al señor Obama, que quiero entrevistarle y que no conocemos, que los mecanismos tradicionales van a hacer imposible que le podamos entrevistar. Bueno, pues me ha contestado. La verdad es que me ha hecho mucha gracia. Lo que pasa es que tampoco es que me haya contestado con una gran noticia, porque me ha dicho, mira, he visto tu original forma de dirigirte a mí, ha tardado 7 meses, todo hay que decirlo. Dice, pero lamentablemente ya no estoy en el equipo de Obama, pero me da la dirección de una persona de su equipo para que le ponga un correo y le explique. Bueno, no tengo muchas expectativas con esto, pero ha sido un procedimiento curioso, singular, y lo hemos seguido al pie de la letra, claro. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de las catacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa, porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo, porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica. El relato no sale de Macondo. Bueno, y con esta música damos por finalizado esta media hora compartida con vosotros. Entrevista a Obama, hacemos mailing masivo, dice Nacho Hernández en Twitter.
Dice, paloma mensajera, ¿se la comieron? No, pero la paloma murió. La paloma que le envía a Zapatero. Os lo contaré. No murió, no murió, la que murió fue otra. Pero bueno, os lo contaré otro día, así os emplazo a que vengáis. Ya sabéis que sois la resistencia. Un abrazo a todos, gracias por estar ahí, no estáis solos. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. There's a song that's getting stronger. We will sound all our silver songs, and we will know where they belong. Now the echoes were getting louder, and a chorus filled the air when the voices fell.